Saludos, estimados. Continuando con las medidas de dispersión, vamos a trabajar con desviación cuartílica o rango semi-intercuartílico en este momento. Pues bien, el rango intercuartílico, que lo vamos a nombrar así, RI, rango intercuartílico, no es más que la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Ya nosotros tenemos experiencia del cálculo de cuartiles tanto para datos sueltos como para datos agrupados. Ahí tenemos la fórmula que usamos para datos agrupados. Aquí tenemos una tablita de 5 clases, una tabla de datos agrupados con una frecuencia de 31, n igual a 31. Entonces, el rango intercuartílico ya dijimos que es igual a la diferencia entre el cuartil número 3 y el número 1. Vamos a determinar esos dos cuartiles. Vamos primero, para el cuartil número 1, vamos a ubicar el cuartil número 1, a ver en qué clase está ubicado. Tiene que estar ubicado en K sub n o K por n sobre 4. Como K vale 1 y n vale 31, 1 por 31 igual a 31 entre 4, eso me da 7.75. Ya sabemos que el primer cuartil se va a ubicar donde la sumatoria de frecuencia me dé 7.75 y es en la segunda clase. En la primera tenemos 4. Si a 4 le sumamos 3.75, lo tenemos aquí en 11. 4 más 7, 11. El 7.75 está en la segunda clase. Por tal razón, debemos de calcular todos los datos correspondientes a la segunda clase, todos los datos que van a ser sustituidos en esa fórmula general para determinar cuartiles. ¿Qué datos necesitamos? El límite real inferior de la segunda clase, necesitamos la suma de frecuencia anterior a la frecuencia cuartílica y el tamaño de clase. Ya tenemos K sub n sobre 4, que es 7.75. Bien, vamos a determinar el límite real inferior de la segunda clase, que no es más que el superior de la primera, 59.99, más el superior de la número 2, que es 60 entre 2. Si nosotros sumamos 59.99 más 60, me da 119.99 entre 2. Y si dividimos 119.99 entre 2, eso da 59.995. Ahí tenemos el límite real inferior de la segunda clase. De la misma forma vamos a calcular el límite real superior de la segunda, que no es más que el superior de ella, 69.99, más el inferior de la siguiente dividido entre 2. Eso me da la sumatoria del numerador, 139 entre 2, que es igual a 69.995. Esos dos cálculos me ayudan a determinar el tamaño de clase que va a ser usado en ese producto. El tamaño de clase será igual al límite real superior, 69.995, menos el límite real inferior, que es 59.995, y ese tamaño de clase, esa diferencia es igual a 10. Ya tenemos datos importantes. Necesitamos la frecuencia cuartílica, es la frecuencia de la clase que contiene el cuartil número 1, y esa frecuencia cuartílica es el 7. Necesitamos la sumatoria anterior a la frecuencia cuartílica para sustituir aquí. Sumatoria de frecuencia anterior a la cuartílica, la sumatoria me da 4. Ya tenemos los datos para calcular el primer cuartil. Y el primer cuartil será igual a límite real inferior, que es 59.995 más K sub n sobre 4, que es 7.75.
7.75 menos la sumatoria de frecuencia anterior a la cuartílica, que es 4, sobre la frecuencia cuartílica, que es 7, todo eso por 10, que es el tamaño de clase. El cuartil número 1 será igual a 59.995 más, si nosotros restamos 7.75 menos 4 me da 3.75 dividido entre 7. Vamos a tener que el primer cuartil es igual a 59.995 más, al dividir 3.75 entre 7 me da 0.5357 y lo vamos a multiplicar por 10. Al multiplicar por 10 corremos un lugar. Vamos a ver, 59.995 multiplicando por 10, el punto corre aquí. Entonces será 5.357. Y si sumamos 59.995 más 5.35, eso me va a dar 65.36, ahí redondeadito. Ahí tenemos el primer cuartil. Vamos ahora a calcular el segundo cuartil. Vamos a ver dónde está ubicado el segundo, no, el tercer cuartil. Vamos a ver dónde se ubica el tercer cuartil. Y luego que se tengan esos dos cuartiles, los restamos y al restarlo tenemos el rango intercuartílico. Entonces, vamos a calcular, vamos a ubicarlo primero. El cuartil número 3 está en caso n sobre 4, pero ahora acá vale 3. 3 por 31, que es n, entre 4. 3 por 31 son 93. Y 93 entre 4. 93 entre 4, Brian, divídalo. 23.25. 23.25. El tercer cuartil está ubicado ¿en qué clase? 4 más 7 son 11. 11 más 12 son 23. Entonces, para el 23.25 tenemos que pasar a la cuarta clase. Aquí no hemos llegado a 23.25, solamente hemos llegado a 23. No puede ser menos. Puede ser más, pero no puede ser menos. Entonces, el 23.25 está en la cuarta clase. Vamos a determinar el límite real inferior. Límite real inferior de la cuarta clase, que es igual a 79.99 más 80 entre 2. Entonces eso me da 159.99 entre 2. Eso me da 79.995. 79.995. Ese es el límite real inferior de la cuarta clase. Ya nosotros podemos, el tamaño de clase ya lo tenemos, que es uno solo para la tabla entera, que es 10. Entonces, ya nosotros podemos sustituir. Bueno, vamos a completar los datos. La frecuencia cuartílica, el tercer cuartil está en la cuarta clase, significa que la frecuencia cuartílica es 6. Y la sumatoria de frecuencia anterior a la frecuencia cuartílica será 12 más 7 más 4. Y eso me da 4 más 7, 11 más 12 son 23. Esa es la sumatoria anterior a la frecuencia cuartílica. Ya tenemos datos suficientes para determinar el tercer cuartil. Vamos a colocar de este lado que el cuartil número 1, vamos a tomarlo ya como un dato, es igual a 65.36. Ese es el primer cuartil, porque lo vamos a borrar de esta parte. Para calcular entonces el tercer cuartil.
Y el tercer cuartil, el cuartil número 3, será igual al límite real inferior de la cuarta clase, que es 79.995. Caso n sobre 4 me dio 23.25 menos la sumatoria de frecuencia anterior a la frecuencia cuartílica, que es 23, mírenlo ahí, igual a 23. Todo eso sobre frecuencia cuartílica, que es 6, ahí 6, la frecuencia cuartílica, y todo eso por el tamaño de clase, que es 10. El cuartil número 3 igual a 79.995 más 23.25 menos 23 es igual a 0.25, y 0.25 entre 6, dividan ahí 0.25 entre 6, que le da 0.0417, y eso lo vamos a multiplicar por 10. Multiplicando por 10, el cuartil número 3 será igual a 79.995. Cuando multiplicamos por 10, corre el punto aquí a 0.417. Y si sumamos 79.995 más 0.417, eso me da 80.41. Ya podemos calcular el rango intercuartílico. Ya lo podemos calcular. Ya tenemos los datos completitos para calcular el rango intercuartílico. Rango intercuartílico es igual al cuartil número 3, que es 80.41. Y miren que 80.41 quedó contenido en la cuarta clase, tal como habíamos calculado. Menos el cuartil número 1, que es 65.36. Si nosotros hacemos esa diferencia, eso nos va a dar, restando, eso me da 80.41 menos 65.36 me da 15.05. Ese es el rango intercuartílico. Para el rango semi-intercuartílico, vamos a tener que rango semi-intercuartílico es igual al rango intercuartílico entre 2. El rango semi-intercuartílico es igual a 15.05 entre 2. Y si dividimos 15.05 entre 2, eso me da 7.53. Ese es el rango semi-intercuartílico, 7.53. Ahí tenemos los cálculos de rango intercuartílico y rango semi-intercuartílico. Gracias por seguirnos, gracias por su paciencia. Cualquier inconveniente, háganoslo saber en sus comentarios, que inmediatamente estaremos ayudándole. Sigan estudiando constantemente, repasando, para que lleguemos a nuestra meta final, a nuestros objetivos finales, que es entender perfectamente estos contenidos, estas explicaciones. Y no se olviden suscribirse a nuestro canal. Suscríbanse para que todos los videos le lleguen a su casa, le lleguen tranquilito. Gracias y nos vemos en un siguiente encuentro.